John Reinberg es el ministro del Interior del vecino país, hermano país. Señor ministro, muy buenos días. Buenos días, Julio. Señor ministro, quisiéramos conocer qué información adicional hay sobre Ronald Javier Macías Villamar, el hermano de alias Fito. ¿Qué datos manejan ustedes de este señor en Ecuador? Bueno, varias cosas. Alias Javi, como se le conoce, quien estaría liderando operaciones de lavado de activos y las operaciones de la estructura criminal de los choneros. Esta investigación empezó hace 1 año, 4 meses aproximadamente, cuando teníamos información de que antes de la detención de alias Fito, se comentaba y se decía que el lugar que ellos iban a buscar protección era en suelo colombiano, que era el lugar donde ellos podían buscar refugio y estar de forma tranquila. Por esto, Policía Nacional del Ecuador comenzó una investigación para dar con este peligroso criminal. Y luego de 1 año, 4 meses se encontró que efectivamente estaba en Colombia con una nueva identidad que le habían dado con documentos colombianos, no falsos, los documentos son legítimos, y que le entregaron esta nueva identidad para que pueda permanecer en suelo colombiano. Así que se realizó una operación, pero ¿cuál es el problema de esta operación? Normalmente, cuando tienes estos documentos, la cooperación entre países hermanos que deberíamos serlo, uno inmediatamente retira el documento falso y expulsa a esta persona hacia Ecuador. Esto no se quiso hacer y esto nos obligó a nosotros a sacar inmediatamente por parte de Interpol la solicitud para la extradición de esta persona hacia el Ecuador. Sacamos la notificación roja y de esa forma pudimos lograr que se haga la operación, que se lo detenga ya y que hoy estamos a la espera de que sea enviado a Ecuador. ¿Qué pasa con esto? Con esto pone uno en riesgo las operaciones. El sacar una notificación roja es alertar al enemigo de que estamos atrás de él y que estamos pidiendo la notificación para que se detenga. Pudo haber riesgo de fuga, ¿no? Entonces, son varios problemas que pudo haber dado esta operación, pero que logramos sacar adelante la Policía Nacional de Ecuador, nuestro Centro Nacional de Inteligencia, y debo decirlo, la policía, por supuesto, colombiana, que es una policía de primer nivel, pero como siempre, las decisiones políticas son las que no acompañan este tipo de operaciones contra los grupos criminales. Ministro, esta captura confirma que el centro de operaciones de los choneros se trasladó a Colombia y está por completo en nuestro país. Eso se demuestra que los criminales que obviamente salen corriendo de Ecuador, en el caso de estos grupos, buscan protección en Colombia y no es el primero. Fede fue lo mismo. Pipo, el criminal más temido de la región, que deben recordarlo ustedes, también tenía documentos colombianos. Entonces, ellos pasan, sacan estas nuevas entidades, muchos se quedan, o la gran mayoría se queda en Colombia, y otros buscan un tercer país. Entonces, esa es la peligrosidad por la cual obviamente Colombia no tiene por qué estar pasando esto. Estas economías criminales generan problemas en Colombia y también en Ecuador. Ahora, señor ministro, ayer el diario La Hora de su país publicó un largo artículo que señala que el ejército de Ecuador advierte la falta de presencia militar fija de Colombia en la frontera. Un hecho como este, en donde además se da una acción coordinada entre las fuerzas de su país y las de Colombia, ¿no demuestran que estas afirmaciones o estos señalamientos desde el ejército de Ecuador pueden resultar un poco injustos porque si se coordinan, ¿se pueden lograr los objetivos? Para ponerlo claro, este trabajo, policías ecuatorianos fueron a Colombia para dar con la ubicación de estos delincuentes. Dar ubicación y luego pedir que sean detenidos y expulsados, cosa que la primera respuesta fue que no, demostrándole que es un criminal asesino buscado en Ecuador. Eso nos llevó a nosotros a buscar la notificación roja, porque contra eso ya no podían negarse. Y nuevamente, policía de su país es primer nivel, pero cuando usted no tiene decisión política, usted no puede trabajar. En el caso de fronteras, como ministro del Interior, he estado en la frontera.
y no hay presencia de autoridad colombiana en el lado de la frontera colombiana. No hay militares, no hay policías, y eso conlleva que tengamos un gran problema que, para que lo entiendan, no es un problema solamente del Ecuador, es un problema también que ataca a los colombianos. Hace semanas que hicimos una operación contra los explosivos y los armamentos que iban a los grupos disidentes de la FARC en Colombia, y que Ecuador hizo esta operación, que era de 3 países, Perú, Ecuador y Colombia. Colombia a último momento se retiró, teniendo la información de que los explosivos van para allá, y hubieran podido lograr la detención de quienes estaban en el lado colombiano. Son cosas que obviamente a nosotros nos cuesta entender. Entonces, Ministro, créame que no existe ese trabajo que usted menciona del lado de la frontera de ellos. De ustedes, perdón. ministro, usted nos está diciendo algo de la mayor gravedad y lo ha repetido varias veces en sus respuestas. Y quiero precisarlo para entender bien. Usted está sugiriendo que, a pesar del extraordinario trabajo de nuestra policía en cooperación con la policía y la inteligencia ecuatoriana, por decisiones políticas es muy difícil trabajar conjuntamente. Es decir, y esto es una pregunta que usted no la ha expresado así, pero quiero saber si le estoy entendiendo bien. ¿Ustedes creen que el gobierno colombiano encubre delincuentes? Es muy difícil realizar los trabajos que le he mencionado. Antes, entre países hermanos, nuevamente, teníamos esa facilidad. Me pedían alguien en Ecuador, en el minuto es entregado a Colombia, porque eso es trabajar contra los grupos criminales, contra los que nos atacan y con países hermanos. Aquí no cubrimos criminales nosotros. Si Colombia viene a Ecuador a decirnos que uno de ellos está acá, inmediatamente se los entrego. Las formas legales para hacerlas hay, pero hoy estamos diciendo que se endurece el camino, que sabíamos la ubicación, que le entregamos a las autoridades colombianas quién era esa persona, qué nivel de criminalidad, el hermano de alias Fito, buscado por más de movimientos de lavado de activos de $80 millones, él, y por asesinato y delincuencia organizada. Dígame usted, como colombiano, ¿usted quiere una persona así en su país? ¿O quiere que inmediatamente sea expulsado? Pero, ministro, en últimas, esas Fuerzas Armadas, tanto de policía como de ejército, le responden al presidente. Entonces, no es... O usted dice que las autoridades colombianas de policía actúan por su cuenta sin aceptar o recibir las órdenes superiores del ministro de Defensa y del gobierno. Déjeme dejarlo absolutamente claro. La Policía Nacional de Ecuador trabaja bajo el Ministerio del Interior, lo que significa que trabaja bajo mis órdenes. En Colombia es lo mismo. Yo tengo una Policía Nacional de primer mundo, y que nosotros incentivamos el trabajo contra los grupos criminales aquí en Ecuador, y los resultados ya lo conocen. Eso necesita que suceda también en Colombia. ¿No? ¿Por qué estos trabajos? ¿Por qué estos criminales? Y le digo esto, desde el momento de la detención de Fito, recordará usted, ahí ya se mencionaba que el país, y que inmediatamente cruzaron, fue a Colombia. Si Colombia no hubiera sido un país que les hubiera dado garantías o se sientan ellos tranquilos, se hubieran ido hacia Venezuela. Y en ese momento, usted sabe, Venezuela estaba Nicolás Maduro, etcétera, hubieran buscado irse para allá, pero se quedaron en Colombia y obtuvieron documentos con nuevas identidades. Y no es el primer criminal o delincuente de alta peligrosidad que lo obtiene. Es un caso más que tenemos que obtengan documentos para ocultarse en nuevas identidades. Ya le dije los nombres de los anteriores y perdóneme que no me acuerde el resto, pero ya nos ha pasado en varios casos. Entonces, nosotros como país y con el hermano país de Colombia son nuestros queridos hermanos, y vamos a seguir trabajando por asegurar la región. Y al que le guste, excelente, y al que no le guste, tendrá que sentarse a ver el trabajo que hacemos en conjunto.